poco esto, dentro de las sociedades de comandita simple existen dos tipos de socios. El socio de comanditario es aquel que pone dinero y su responsabilidad es limitada hasta el monto de sus aportaciones, como así también nace el socio gestor o colectivo que aporta conocimiento y trabajo dentro de la institución, que donde él también puede aportar dinero, sí. Si aporta conocimiento, su aporte no se va a ver reflejado en el balance inicial ni en el capital, sino va a estar reflejado en el acta de constitución de acuerdo a qué proporción de utilidades le va a corresponder. Ahora, si él aporta, obviamente va a ser parte del capital y va a estar en el balance inicial. Su responsabilidad es ilimitada. Y este último artículo que ustedes estaban leyendo conmigo es el 194, el que argumenta, ¿no?, de que en caso de muerte, incapacidad, ¿no?, inhabilitación, etcétera, de un socio colectivo o del socio colectivo que dirige, uno de los socios comandatarios deben asumir el control de la empresa. Eso es lo que nos dice. Ahora, ¿por qué tiempo? Por un máximo de tiempo de 90 días. Si excede ese socio comandatario los 90 días, su responsabilidad pasa a ser delimitada a ser ilimitada, ¿no? Ahora, si no logran buscar un nuevo socio colectivo o gestor, ¿sí? Se dice, si la sociedad se disuelve, si en el plazo de los 90 días no se regulariza o transforma bajo de responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios comandatarios. Tiene dos opciones. Si los socios no encuentran, los socios comandatarios que pusieron plata, no colocan o no encuentran un socio gestor o colectivo, la sociedad se puede disolver o se debe transformar a una sociedad colectiva, donde la responsabilidad de todos los socios gestores, ¿no?, es ilimitada. En ese sentido, ahí habíamos quedado la anterior clase. Para esa situación, yo también a ustedes les envié el práctico 5 referente al ejercicio de la sociedad de comandita simple, para que vamos estudiando y analizando un poco este aspecto importante. Para analizar esta situación, van a disculpar, siempre me olvido. Espérenme un ratingo, siempre me olvido enchufar la computadora. Espérenme un ratingo. Ahora sí. Entonces, como veníamos hablando, el práctico 5 habla sobre el ejercicio 1, sociedad de comandita simple. Hoy, 2 de enero del 2020, se constituye el comercial Foronda, sociedad en comandita simple, cuyos socios aportan lo siguiente. Socio gestor Rivero, aporte de conocimiento. Socio comanditario Espinosa, efectivo 350, equipo de computación 200,000, ¿no? Muebles y enseres 150,000. Socio comanditario Tejerina, en efectivo 350,000. Podemos observar que está el socio comanditario y el socio gestor para crear una sociedad en comandita simple, tal como establece el Código de Comercio. ¿Qué nos pide? Bueno, lo siguiente. Nos dice que al cierre de gestión del comercial Foronda, sociedad colectiva simple, obtiene una utilidad después de impuestos de 450,000, que debe distribuirse considerando la siguiente información. Se constituirá una reserva estatutaria del 5% sobre la utilidad. Ya hablamos de eso. Lo leímos también que las reservas estatutarias establecen para el tipo de sociedad de colectiva y comanditaria, ya que la reserva legal se establece dentro de los parámetros del Código de Comercio solo para las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. El socio gestor
percibe mensualmente la suma de 9.000. Quiere decir que esto es un dinero a cuenta de su utilidad, según acuerdo constitutivo. Las utilidades se distribuirán en partes iguales y su registro será devengado en fecha 15 del 1 del 2021, de acuerdo a asamblea de socios. Las utilidades serán pagadas el 20 del 1 del 2021, de acuerdo al mandato de la asamblea. Entonces ya sabemos la utilidad. Procedemos a hacer el mismo procedimiento que aprendimos en la sociedad colectiva. Práctico número 5. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan observar de mejor manera. Primero que nada me voy al cuadro de distribución y hay que entender aquí que dice distribución de utilidades al 31 de diciembre del 2020 expresado en boliviano. Resultado de la gestión 450.000. ¿Por qué le pongo a ver aquí? ¿Por qué le pongo el haber? Primero que nada le pongo porque cuando es utilidad y es una cuenta de patrimonio, el patrimonio cuando es utilidad va al haber. Y cuando es pérdida, resultado de la gestión, va al debe. Cuando el resultado de la gestión es pérdida, va al debe. Y cuando el resultado de la gestión va al haber, es utilidad. En este caso, como podemos observar, el resultado de la gestión es utilidad porque es un signo positivo. Y nos piden distribuir esta utilidad. En este sentido, tenemos que recordar que el resultado de la gestión está en el haber. Para que podamos hacer el asiento y muera esa cuenta, tiene que ir al debe. Pero estamos recordando nada. Por eso dice aquí, a ver. Resultado de la gestión, 450.000. Reserva estatutaria que corresponde al 5% que establecen los estatutos y la empresa se ha puesto en común acuerdo para que sea ese monto, hace un total de 22.500. Es decir, el monto a distribuir tiene que ser los 450.000 menos 22.500. 450.000 menos 22.500, haciendo un total de 427.500. ¿Qué nos dice el ejercicio? Bueno, el ejercicio nos dice que esta utilidad a distribuir será distribuido, si ustedes lo tienen impreso, en partes iguales. Las utilidades se distribuirán en partes iguales y su registro será devengado. ¿Qué quiere decir esto que se va a distribuir en partes iguales? Para el socio Espinosa, 142.000. Para el socio Tejerina, que es comanditario, 142.000. Para el socio gestor es 142.500. Estas tres partes generan, fíjense en la parte inferior donde dice suma aquí, 427.500. Pero también hay que recordar que el socio gestor Rivero ya percibió, aquí nos dice cuánto percibe, si ustedes se han olvidado, el socio gestor percibe mensualmente 2.000. Si su utilidad es 42.500, hay que recordar que él ya ha percibido. ¿Qué es una percepción socio gestor Rivero? Es un dinero que se ha dado a cuenta de utilidades, que ya lo hemos visto en otros casos. 9.000 por 12, porque son 12 meses desde la creación de la empresa, ha recibido 9.000 mensual por 12 meses, hace un total de 108.000 bolivianos que ya recibió. Si yo voy a ir a contabilizar, entonces, al 15 de enero del 2021, resultado de la gestión, que aquí sabíamos que está en el haber, pero ahora que lo vamos a distribuir, tiene que disminuir porque el resultado de la gestión, que es utilidad, y toda utilidad, que es una cuenta de patrimonio, aumenta por el haber. Ahora que la vamos a distribuir, va a disminuir porque ya la plata se va a ir. Entonces, resultado de la gestión pasa al debe.
Reserva estatutaria es una cuenta de patrimonio y todo patrimonio aumenta por el haber, que es el 5% del valor. Aquí está. 5% de la utilidad, que es la reserva estatutaria. Y es una cuenta de patrimonio. Ahora, aquí va a variar un poquito. En las sociedades colectivas, los socios colectivos se llamaba cuenta personal socio gestor. Ahora, ¿por qué? Porque es para saber qué tipo de socio es ese. Y ya sabemos que es un socio gestor o colectivo. Pero los socios comanditarios, que su responsabilidad es limitada, que tienen otro actuar, para diferenciarlo, nosotros los auditores vamos a registrar utilidad por pagar socio comanditario Espinosa, que es obviamente dividir la utilidad entre 3, como establece el enunciado, que da 142.500. Utilidad por pagar es una cuenta de pasivo y todo pasivo aumenta por el haber. Utilidad por pagar, socio comanditario Tejerina, es el 42.500, que es otro pasivo y aumenta por el haber. Ahora, aquí hay que recordar algo. Recordemos que el socio gestor Rivero también recibió 142.500. 142.500 tiene que recibir porque es la utilidad. Pero ya recordamos que aquí a él ya le han dado 108.000, es decir, de los 142.500 ya le han dado 108.000. ¿Qué procede entonces? Bueno, yo no puedo recibir los 142.000, tengo que restar. ¿Y qué resta? Seguramente resta estos de acá. Exactamente, lo está restando. Los 142.000 que debía recibir menos los 8.000, ¿no? Pero lo voy a hacer más bonito para que ustedes lo tengan aquí. Él debía recibir 142.500 y está restándole los 108.000 que él ya recibió, que ya lo sacamos. ¿De dónde sale esos 108.000? De 9.000 bolivianos mensuales por 12. Son los 34.500 a cuenta personal. Esta es como una utilidad por pagar. Cuenta personal es una sociedad colectiva, utilidad por pagar es una sociedad comanditaria, pero cuando el socio es comandito, es de comanditario, ¿ya? Y utilidad por pagar también se da en la GSRL. A cuenta personal es una utilidad por pagar, es una cuenta muy similar, es un pasivo y todo pasivo aumenta por el haber. Percepción socioindustrial, ya ustedes saben que es una cuenta de activo y todo activo que está disminuyendo, porque al principio era percepción socio gestor Rivero, 9.000 contra caja. Percepción socio gestor Rivero contra caja. Y así iba. Esto iba acumulando 9.000, 9.000, 9.000, 9.000. 9.000 por 12 que acumuló de su mayor son los 108.000. Ahora yo no tengo que darle los 142.000, le tengo que dar 34.500 porque lo demás ya se lo he dado a cuenta de sus utilidades. Principio de partida doble. La sumatoria del debe y del haber en un mismo asiento son iguales. ¿Hasta qué tipo de comprobante este, jóvenes? ¿Comprobante de ingreso, egreso o traspaso? ¿Qué dicen ustedes? Traspaso, licenciado. Traspaso. Correcto, es un comprobante de traspaso. ¿Alguien tiene alguna duda en este asiento contable 1? Por favor. Licen, disculpe, ¿podría volver a repetir eso de las cuentas de utilidad por pagar y cuenta al personal? Es que se cortó mi internet. Ya, cuando hablamos de los socios comanditarios, y estamos hablando de la sociedad de comandita simple, se establece que para diferenciar el socio comanditario porque su responsabilidad es limitada hasta el monto de sus aportaciones, se la va a denominar con la cuenta utilidad por pagar. Utilidad por pagar es una cuenta de pasivo y todo pasivo aumenta por el haber. En cambio, como tiene el mismo comportamiento que un socio colectivo o gestor de las sociedades colectivas, se va a utilizar para el socio gestor la cuenta a cuenta personal socio gestor Rivero, que es igual a una cuenta de pasivo de distribución de utilidades y ese pasivo va a aumentar por el haber. Es decir, estas cuentas son similares, solo cambia la terminología para diferenciarlo de qué tipo de socio es o de qué tipo de sociedad es. ¿Ya? Gracias, Licen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Dicen, se me cortó el internet a mí también, buen día. Reserva estatutaria, ¿de dónde sale?
del 5% de los 450,000. De este Ay, cuadrito que usted lo va a ver aquí, que lo explicamos, del 5% de estos 450,000, ahí lo va a poder observar. muchas gracias, Lisa. ¿Alguna otra pregunta? No, continuamos. El enunciado dice, las utilidades serán pagadas el 20 del primero del 2021 de acuerdo al mandato de la asamblea. Ok, aquí ya lo había devengado, ahora lo quiere pagar. ¿Cómo lo va a pagar? Entonces, aplicamos 20 del primero del 2021, ejercicio número 2. Utilidades por pagar que estaban en el haber, como lo vamos a pagar, pasan al debe. Son pasivos y todo pasivo que disminuye, disminuye por el haber. Cuenta personal socio gestor es otra cuenta de pasivo y todo pasivo disminuye por el haber. Si ustedes lo ven en nuestro cuadro, todo pasivo disminuye, disminuye por el debe. Todo pasivo disminuye por el debe. Ahora, como está disminuyendo por el debe, este pasivo que es utilidad por pagar y cuenta personal que nace aquí, pasa al debe. Ahora, como lo vamos a cancelar, caja disminuye y todo activo que disminuye, disminuye por el haber. Principio de partida doble, la sumatoria del debe y del haber en un mismo asiento son iguales y registramos la grosa. ¿Qué tipo de comprobante? Este es un comprobante de ingreso, egreso o traspaso. Egreso. Es un comprobante de egreso. Entonces, en ese sentido, ¿alguien tuviera alguna duda en el número 2? ¿Consultas? No, listo, está bien. Ok, continuamos entonces. Para analizar esta situación, ya el práctico 5, que habla del ejercicio 1, el ejercicio 2 es tarea. Vayan anotándose, no hemos dado fecha de presentación de la tarea o ya dimos El 13, Lisa. el 13. Entonces ya ustedes pueden ir haciendo este más. El práctico 5, ejercicio 2. Práctico 5, ejercicio 2. Es tarea. Práctico 5, ejercicio 2. Anótenle tarea. Ya, yo quería avanzar el día de hoy porque es importante para no atrasarnos tanto debido a la festividad que hubo, no pudimos. Y bueno, y este es el último tema que va a entrar ya al examen, al primer parcial, que va a ser sociedad colectiva, comanditaria y SR, tanto teórico como práctico. Así que hay que estudiar, ya sabemos, una vez se restablezca el orden y la paz social dentro de nuestro país, vamos a dar el examen, ¿ya? Así que, pero igual tenemos que avanzar. Sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a hablar un poco de los antecedentes y de ahí entramos directamente ya a la parte de lo que dice la ley. La sociedad de responsabilidad limitada tiene sus orígenes en Inglaterra en el año 1812 y obedece su creación a la convivencia de crear un tipo de sociedad que no obliga tanto riesgo como ocurría en las sociedades colectivas, porque las sociedades colectivas ya saben que su responsabilidad es ilimitada. Posteriormente surge esta clase de sociedades en Alemania en 1892 y los demás países la adoptan las primeras décadas del siglo. Aspectos, bueno, generales, esta es una sociedad de capital. Se recuerdan que decíamos que hay sociedades de personas y sociedades de capital. Sociedades de personas y sociedades de capitales, en donde las sociedades de personas valoran más los vínculos de amistad. Ya vimos a las sociedades colectivas y comanditarias. En cambio, esta es una sociedad de capitales donde se valora más al individuo por el dinero que tiene que por su individualidad como ser humano. Entonces, una sociedad de capitales formado por dos o más personas que se unen colocando aportes de capital para aplicarlo a un fin determinado y beneficiarse o soportar los resultados logrados. Las sociedades de responsabilidades limitadas son un tipo intermedio entre las sociedades de personas y las sociedades de capital. Características. Tiene sus características principales. Tiene carácter mercantil, cualquiera sea su objeto.
Su denominación no podrá ser idéntica a la de otra sociedad. Los socios responden de las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones, es decir, su responsabilidad es limitada. Fíjense que aquí hay algo nuevo porque las otras sociedades no nos decían. Dice que el capital está dividido en cuotas de igual valor que serán múltiplos de 100. En las anteriores, en ningún artículo que leímos hablaba sobre su capital. Ahora nos dice que todos sus múltiplos de sus cuotas de capital, las cuotas son de igual valor y serán múltiplos de 100 y deben pagarse en su integridad, sea este en dinero o en especie, en el acto, en la actuación social, ¿no? En el acto de contribución social. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense, primero que nada, que cada cuota debe ser múltiplo de 100. ¿Ya? Es decir, el capital no puede terminar 10.225, no puede terminar. Tiene que ser 10.200, 10.300, pero no puede ser 10.225 o 2.226. No puede estar en un número que no sea múltiplo de 100. Y aquí también hay algo nuevo, que el capital debe pagarse en su integridad al inicio de la sociedad. En cambio, se recuerda que en la sociedad colectiva, sí o sí uno podía pagar de aquí unos 5 días. Yo quiero este capital, pero lo pago de aquí un mes. No, aquí es, tenés la plata, entras a la empresa. Las aportaciones deben ser valoradas económicamente y en ningún caso pueden ser objeto de aportación el trabajo o el servicio. Aquí también, fíjense, ya no puede haber el socio industrial ni el socio gestor colectivo que ponía conocimiento. En ningún momento, dice, las aportaciones deben ser valoradas económicamente. Es decir, si vas a aportar, es con plata. Si no, no sirve. En ningún caso puede ser objeto de aportaciones el trabajo o los servicios. No hay ese tipo de socio. La sociedad se constituirá por escritura pública. La sociedad responde con todo su patrimonio neto. El socio solo arriesga el importe de su aportación. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes que pueden ser socios o personas ajenas a la sociedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? Ninguna, Lice. Vamos a leer entonces la parte legal. ¿Qué nos dice el Código de Comercio? Bueno, en el capítulo 4, la sociedad de responsabilidad limitada, habla en su artículo 195 las características. En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios responden hasta el monto de sus aportaciones por su responsabilidad limitada. Eso está claro. El fondo común está dividido en cuotas de capital. En las sociedades anónimas el capital está dividido en acciones. En las sociedades de responsabilidad limitada, su capital está dividido en cuotas de capital. No se olviden, en las sociedades anónimas se divide el capital en acciones. En las SRL o sociedades de responsabilidad limitada, su capital se divide en cuotas de capital. Quiero que entiendan eso, en cuotas de capital. Número de socios. La sociedad de responsabilidad limitada no podrá tener más de 25 socios. Mínimo 2, máximo 25. Ese es su tope máximo de socios. Denominación. Bueno, y si quiere ser más, ya no puede ser SRL, tiene que ser SA, sociedad anónima. Entonces, si tiene de 2 a 25 socios, permite ser SRL. Si tiene 26, 27 socios, tiene que mudarse a sociedad anónima. Denominación o razón social. La sociedad de responsabilidad limitada llevará una denominación o razón formada por el nombre de uno o algunos socios. A la denominación o la razón social se le agregará sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura SRL o LTDA. Por la omisión de este requisito, se le considera una sociedad colectiva. Es decir, toda sociedad que venda productos tiene que venir en su acta de constitución y en todo lo demás su sigla SRL, porque esta es una sociedad de responsabilidad limitada. Si no le ponemos, ¿qué va a pasar? Si no le ponemos, nos dice, esto está claro, que la omisión de este requisito se considera como una sociedad colectiva. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Ustedes saben, habilitan su micrófono y hacen las consultas.
Licenciado, en el artículo 194 creo dice que no podrá recibir títulos valores, o sea, solamente dinero recibe esta sociedad, digamos, como capital. 195, sí, sí, disculpe. A ver, la sociedad de responsabilidad limitada, los socios resumen hasta el monto de sus aportes, pero no dice que, no dice en ningún lado que solo es dinero. Ya, muchas gracias, licenciado. Aquí puede aportar usted en dinero y en especie, pero no en trabajo. Ya, eso es lo que no se puede. Licen, disculpe, Sí. a veces en algunas sociedades hay, en su abreviatura dice RL, es responsabilidad limitada, pero ¿eso quiere decir que igual es sociedad de responsabilidad limitada? La verdad que poner RL no es lo que debería ser. La ley está clara. Usted puede poner sociedad de responsabilidad limitada, puede poner SRL o puede poner LTDA. ¿Ya? O simplemente limitada. ¿Ya? Ya, Licen, gracias. Cualquier abreviatura que no esté dentro de lo que contempla el artículo 197 es causal de observación. Que la gente lo hace, sí, pero yo pienso que si la ley está clara, te dice poner SRL, poner sociedad de responsabilidad limitada o simplemente LTDA o limitada, tenés que ponerlo, pero hay gente que quiere inventarse sus siglas, pero puede ser objeto de observación más adelante. ¿Alguna otra pregunta? No, sigamos. Artículo 198. Dice, capital en cuotas de igual valor. El capital social estará dividido en cuotas de igual valor, que serán de 100 pesos bolivianos o múltiplo de 100. Si se corta, volvemos a ingresar al mismo link, por favor, ¿ya? Entonces, el capital, fíjense que está dividido en cuotas de igual valor, que íbamos a hablar, que sean múltiplo de 100, sí o sí. No puede haber un capital de 9.999, no puede haber. 9.999, tiene que ser o 9.900 o 10.000. En las otras sociedades no había esto. No me decían, en la colectiva puede ser 9.999, puede ser. En la comanditaria puede ser 10.322, puede ser. En las SRL puede ser 10.325, no. 10.300 o 10.400, pero no 10.325. ¿Por qué? Porque la norma es clara. Tienen que ser iguales, cuotas de igual valor, que siempre sean múltiplos de 100, sí o sí. Aportaciones en dinero y en especie. Esto es lo que nos decía la compañera. Artículo 199. Este tipo de sociedades, el capital social debe pagarse en su integridad. Fíjense, aquí es con la plata en mano o los papeles del bien en mano. En el acto de la constitución social. Es decir, siempre antes de crear la empresa, todos tienen que haber pagado. Quien no pagó no es parte de la sociedad. En cambio, en otras sociedades que son de personas, lo vieron, hay socios que no podían no tenían el dinero, pero hacían que esa sociedad tenga como una cuenta por cobrar para ellos, ¿no? Que cuenta como un aporte por cobrar y podían ser parte del capital, aún no poniendo plata, pero es porque es una sociedad de personas, se valoran a los individuos con amistad, con lazo de fraternidad. En cambio aquí, que es una sociedad de capitales, no tenés la plata, no existe. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguien alguna duda, por mínima que sea? Los aportes en dinero y en especie deben pagarse íntegramente al constituirse la sociedad. El cumplimiento de este requisito constará expresamente en la escritura de constitución y en caso contrario los socios serán solidarios e ilimitadamente responsables. Los aportes consistentes en especies deben ser valuados antes de otorgarse la escritura constitutiva conforme al artículo 158. Aquí esto fue lo que leímos pues hace un mes atrás casi con ustedes, ¿no? Que muchas veces algunos aportes en especie tienen alguna deuda, algún gravamen. Es decir, ustedes compraron un vehículo en 100.000 bolivianos, pero el vehículo, esos 100.000, el vehículo por ahí está endeudado porque tiene un préstamo atrás de 99.000 bolivianos. Es decir, vale 100.000 y está endeudado por 99.000. ¿Realmente cuánto vale? 100.000
¿Ese bien o 99.000? ¿O cuánto vale? 1000. 1.000. La verdad que vale 1.000. No vale ni 100.000, ni 99.000. Vale 1.000. ¿Por qué? Porque 100.000 es su costo del activo fijo, 99.000 es el gravamen. Y como leíamos, ¿se acuerdan el anterior artículo? Decía que la diferencia es el valor del bien, 1.000. Pero muchas veces nos obligan a nosotros a registrarlo por el total. Aumento de capital. Artículo 201. Puede acordarse el aumento de capital social mediante el voto de socio, que representa la mayoría del capital social. Los socios tienen derecho preferente para suscribirlo en proporción a sus cuotas de capital. A lo que no concurran a la asamblea en que se apruebe el aumento, se les comunicará ese hecho mediante carta certificada, con aviso de recepción. Si alguno no ejercitara su derecho dentro de los 30 días siguientes al envío de la comunicación, se presumirá su renuncia al mismo y el aumento de capital puede ser suscrito por los otros socios o por personas extrañas a la sociedad. En este último caso, previa autorización expresa en la asamblea. ¿Qué quiere decir? Que si las personas se quieren aumentar el capital y hay la capacidad de que la gente, los socios dicen, sí, queremos aumentar, se podrá hacerlo. Y los socios que no tengan el dinero para aumentar capital, también tendrán que decir, yo no puedo comprar. Y pueden venderse esas cuotas de capital a personas ajenas, ¿no?, de la sociedad. Eso es lo que quiere decir. Registro de socios. Artículo 202. La sociedad llevará un libro de registro de socios donde se inscribirán el nombre, domicilio, monto de su aportación y, en su caso, la transferencia de sus cuotas de capital, como así los embargos y gravámenes efectuados. Las transferencias surte efecto frente a terceros solamente después de su inscripción en el registro de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ha comprado una cuota de capital, 2 cuotas, 100 cuotas, 200 cuotas de capital, lo que sea, a una tercera persona y ya usted las tiene, esas cuotas de capital no surgen en efecto legal siempre y cuando usted ya vaya a inscribirla, porque tiene que hacer usted una modificación en el acta de constitución para que borren el nombre del anterior socio que le vendió a usted su cuota de capital y pongan el de usted. Fíjense, la transferencia surte efecto frente a tercero, es decir, ante la sociedad, solamente después de su inscripción en el registro de comercio. Y para inscribir al registro de comercio, primero que hay que hacer una modificación del acta de constitución. Cualquier persona con interés legítimo tiene la facultad de consultar el libro de registro que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal, ¿no?, y solidariamente de su existencia regular y la exactitud de sus datos. Hasta aquí, ¿alguien tuviera alguna duda? Por mínima que sea. No se olviden que esto es importante, que ustedes lo asimilen, lo extraigan. ¿Por qué les digo esto, joven? Porque si usted no asimila y no extrae esta información, muchos de ustedes van a ser consultores, van a vender servicio oportuno y veraz. Y su cliente por lo general le dice, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y si ustedes no saben responder, ese cliente va a buscar otro profesional que les dé la seguridad. Es como cuando ustedes van a un doctor y el doctor se la chambonea, ¿no? Porque uno se da cuenta cuando voy a ver y se pone nervioso y a ver y no sabe responder. No, este no me opera ni soñando, uno dice, ¿no? Me voy a otro. Y viene otro con mucho más profesional. No, usted tiene esto, mire las pruebas, usted tiene estos síntomas, seguramente. Sí, ese te da seguridad. Lo mismo el consultor. Si usted no es un consultor con el conocimiento, no le va a dar la seguridad. Por eso tiene que leer todos estos mecanismos. Administración de la sociedad, artículo 203. La administración de la sociedad de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes o administradores, sean socios o no, designados por tiempo fijo o indeterminado. Su remoción revocatoria de poderes y responsabilidad sujeta a lo dispuesto en el artículo 176, 177
y 178. Si la administración fuera colegiada a cargo de un directorio o consejo de la administración, se aplicarán las normas sobre el directorio se establece para las sociedades anónimas. Bueno, asamblea de socios y sus facultades. Como sabemos, siempre hay asamblea de socios, que estas deben estar pactadas en el acta de constitución que lo leímos hace mucho tiempo atrás con ustedes. ¿Cuáles son sus facultades? Bueno, estas asambleas de socios y sus facultades son para las sociedades de responsabilidad limitada, para las SRL, discutir y aprobar o modificar o rechazar el balance general correspondiente al ejercicio vencido, aprobar y discutir las utilidades, nombrar y remover los gerentes o administradores, constituir el directorio o consejo de administración, aprobar los enseguida comenzamos, sigo admitiendo a sus compañeros.
Bueno, continuamos. Se pasó la hora volando, van a disculpar. Estoy aceptando a sus compañeros. En este sentido, podemos ver que también dice aprobar los reglamentos, autorizar el aumento o reducción del capital, modificar la escritura constitutiva, decidir acerca de la disolución de la sociedad y demás que correspondan conforme a escritura constitutiva. Como podemos observar, es importante que mientras va creciendo la sociedad, fíjense que la normativa que la rige es mucho más rígida. ¿Por qué? Porque en las sociedades colectivas y comunitarias no hablaban sobre cómo estaba conformado su capital. No hablaban cuántos socios mínimos y máximos. No hablaban cómo eran sus reuniones de asamblea. En cambio ya, fíjense, la SRL es un poco más compleja. La SA es muchísimo más compleja para esa situación. La asamblea anual. Bueno, y esto es muy interesante. Voy a omitir a su compañero, van a disculpar. La asamblea anual. La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año en el domicilio y época fijada en la escritura social, y a más tardar dentro de los 3 meses de cerrado el ejercicio económico de la sociedad. La escritura constitutiva puede establecer casos en que determinados asuntos no requieran la aprobación de la asamblea. Para adoptar acuerdos sobre los mismos, se remitirán los socios los textos de las propuestas y los votos serán emitidos por escrito. Bueno, eso de la asamblea anual que se debe desarrollar una vez al año, que eso debe estar escrito en la acta de constitución. Convocatoria de asamblea. Las asambleas serán convocadas por los gerentes generales o administradores, en su defecto por el directorio o el consejo de administración, o a falta de omisión de esto, por los socios que representan más de la 4ª parte del capital social. Si la escritura social no establece la forma y modo de la convocatoria, se la hará por carta certificada. Yo pienso que esta parte es fundamental. Ustedes tienen que establecer los mecanismos de fecha, cuándo y cómo van a hacer recuerdos en el acta de constitución. ¿Por qué? Porque para mí es fundamental que las reglas del juego comiencen desde el inicio, ¿no? Por eso yo sé que ustedes son auditores, no son abogados, ¿ya? Pero háganse asesorar con un buen abogado con el objeto de ¿qué? De no tener problemas en el futuro con los demás socios. La publicación o comunicación deberá contener el orden del día. El orden del día es la estructura que se va a hablar en la reunión. Es decir, los puntos que se van a tratar. Eso es el orden del día. Y será hecha, ¿no? 8 días antes de la fecha señalada para la celebración de la asamblea. Esto es importantísimo, porque no vamos a decir, vamos a la asamblea ¿y de qué hablamos? No, tiene que haber un orden del día. ¿Qué vamos a hablar? ¿Por qué vamos a hablar esto? Una secuencia. ¿Hasta aquí alguien tuviera alguna duda, por mínima que sea? ¿Alguna consulta? Licenciado, ¿ese artículo 206 es para asambleas extraordinarias o para las asambleas pactadas en el acta constitutiva? ¿Cuál me dijo? Convocatoria de O sea, asamblea. esta convocatoria de asamblea, ¿son las asambleas normales, ordinarias, o es Sí, convocatoria es como de asamblea? la convocatoria es cómo usted va a llamar, cómo usted los va a convocar. ¿No? Eso es la convocatoria. Por eso aquí dice que en la escritura social no estableciera la forma de cómo se va a convocar, se le hará de acuerdo a carta certificada. Ya, Lice, muchas gracias. No habla si es de ordinaria o extraordinaria. Habla de, en su escritura constitutiva debería decir, se van a convocar las reuniones ordinarias, que son las anuales, una vez al año, ¿no? De acuerdo a esta forma, se van a convocar las reuniones extraordinarias que no tienen fecha, sino para un punto en común, de acuerdo a esta clase, ¿no? Quórum legal. El quórum legal para las asambleas quedará constituido con la presencia de socios que representen por lo menos la mitad del capital social, a no ser que la escritura constitutiva sugiera una representación mayor. La participación de los socios en las deliberaciones y decisiones de las asambleas ¿qué dice? La asamblea podrá del contrato social, ¿no? Ahora, ¿qué es quórum? Seguramente que ustedes se preguntan qué es quórum legal. Bueno, lo leo de nuevo. El quórum legal para la asamblea quedará constituido por la presencia de los socios
que representan por lo menos la mitad del capital social. ¿Cuántos socios mínimo y máximo tiene una SRL? Mínimo tiene 2, máximo 25. Eso está 25. clarísimo. Ya. Ahora, en algunas sociedades, como ustedes han podido observar, cada uno tiene cuotas de capital más o menos que otros. Digamos, algunos tienen el 25% de cuota de capital, otros tienen el 10%, otros tienen el 5%, pero otros tienen el 51%, pueden lograr tener del capital de capital. Ahora, quórum legal es la cantidad de cuotas de capital que deben existir para comenzar una asamblea. Es la cantidad mínima de cuotas de capital que deben existir. En este caso, la representación por lo menos de la mitad del capital social. Ejemplo, si hay 25 socios y de esos 25 socios llegan 24 socios que tienen el 49% de la sociedad, de esos 25 socios llegan 24 y tienen el 49% de las cuotas capital, ¿hay quórum o no hay quórum? No hay, licenciado, porque no hay la mitad. No hay. Lastimosamente no hay. Ahora, cuando uno habla de quórum, va a estar el abogado viendo a las personas, pero también tiene que estar el contador para verificar si hay quórum, porque el contador tiene en su balance un estado patrimonial en el cual dice cuántas cuotas de capital tiene cada socio. Ah, llegó Pedro, llegó Juan, llegó Fernando, llegó María, llegó Estefanía, llegó. Ah, ok, llegó, belleza. Pero si esas 23, 24 personas hacen el 49%, no hay quórum, porque esta es una sociedad de capitales, no de personas. Se valora más a la persona que tiene más dinero. Ahora, si esa persona llega en horario establecido para la reunión y es el primero en llegar, que tiene el 51%, ¿hay quórum con él solo? ¿Sí o no? Hay, licenciado, con el Hay Sí, hay. quórum con él solito, porque él representa la mitad más uno. Si están los 25 y él se sale de ¿la asamblea puede proseguir? No, No, licenciado. No puede proseguir porque no hay quórum legal. No hay la cantidad de socios que posean cuotas de capital para tomar decisiones. Es por eso que es tan importante que ustedes entiendan y manejen el quórum, porque muchas veces los socios se retiran y hay veces que no se dan cuenta que no hay quórum y se siguen tomando decisiones. Y después él dice, si yo me salí y yo soy el 50% más uno, todo lo que han hablado, esas 10 horas o 7 horas que han hablado, a la burrera, porque yo no estaba, no había quórum. Y cuando no hay quórum, no existe la legalidad para mantener y sustentar todas las decisiones que se llevaron a cabo ese día. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? No, dicen. Sigamos. Artículo 108. Voto de los socios. Todo socio tendrá derecho a participar de las decisiones de la sociedad y gozará de un voto por cada cuota de capital. Es decir, por cada cuota de capital que posea, tiene un voto, salvo las limitaciones estipuladas en el contrato social. Voto necesario para las resoluciones. Para modificar la escritura social, cambiar el objeto de la sociedad, aumentar o reducir el capital social, admitir nuevos socios, autorizar la transferencia de cuotas del capital y disolver la sociedad, se requiere el voto de socios que representen 2/3 del capital. Eso es importante. Siguiente. Artículo 210. Concentración de las cuotas de capital. La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá de pleno derecho cuando todas las cuotas de capital se concentren en un solo socio, quien responderá en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones hasta la liquidación de la sociedad. Muchas veces ustedes, auditores, son los contadores y por lo general un socio mayorista empieza a comprar a los demás. ¿Cuántas son tus cuotas de capital? 100.000. Ah, 100.000. 100.000 bolivianos. Yo te doy 150.000 y me das esas 100 cuotas de capital. Él dice, pucha, son 50.000 pesos, me voy a ganar. Ya te la vendo. ¿No?
O a veces le dice, ¿cuántas tenés? Tengo 100.000 y son 100 cuotas. Ya te doy 200.000, pero dámela. Y se las va comprando. Porque él quiere ser dueño de toda la empresa y los otros quieren vender. Libre compra y oferta, libertad de mercado. Pero muchas veces esos socios no se dan cuenta que están comprando toda la empresa. Y hay veces que cuando llega el momento, que eran 25 socios, luego 24, luego 23, luego 22, 21, 0, y llegó a 10, 9, 8, 3, 5, ¿no? Bajó, empezó a bajar, 2, eran 2, y luego quedó en 1, ¿qué dice? La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá de pleno derecho cuando todas las cuotas de capital se concentren en un solo socio. ¿Por qué? Porque antes era una sociedad de responsabilidad limitada, que estaba limitada al monto de tus aportaciones entre 2 a 25 socios. Pero cuando se concentra en un solo socio, su responsabilidad pasa a ser ilimitada, porque al ser un solo socio ya es unipersonal. Quien responderá en forma solidaria e ilimitada, como hacen los socios de empresas unipersonales, por las obligaciones sociales hasta la liquidación. Y se tiene que liquidar la sociedad. ¿Por qué? Porque una SRL necesita un acta de constitución, pero cuando hay un solo dueño de toda la sociedad, ya no se necesita acta de constitución porque su responsabilidad es ilimitada, eso establece la ley. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? No, listo, está bien. ¿Cómo se va de esto? Muchas veces nosotros los contadores le decimos al que está comprando, quédate con el 99.99% de las cuotas de capital y dejarle a un socio el 1%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cumple? Sí, porque no están todas las cuotas en las manos de un solo socio. Pero el socio que tiene una cuota de capital no tiene mando de la empresa porque tiene una y el otro tiene el 99.99. ¿Se arregla la situación? Claro que sí. Todo el poder está en manos de esa persona y el 1% me permite a mí trabajar libremente en esta sociedad. Le dicen, disculpe, dijo que si tenía el 100% pasaría a ser una sociedad unipersonal. Claro que sí, porque fíjense que está todo el poder en una sola mano y su responsabilidad pasa solidaria e ilimitada. Por eso la ley le dice que tiene que liquidar la sociedad y volver la empresa unipersonal. Para que no suceda esto, usted quédese con el 99.99 y el 1% le deja a algún socio. Y ya se acaba el problema. Eso lo hacen la gran mayoría. ¿Alguna otra pregunta? Continuemos. 212. Transferencia por causa de muerte. La transferencia de cuotas por causa de muerte de alguno de los socios se rige en el artículo 209, cuando no existe estipulación distinta en el contrato. Si el contrato social permite la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio por los socios. En caso contrario, los socios tendrán derecho a adquirir sus cuotas del socio fallecido en proporción a las cuotas de capital y valor comercial a la fecha de su muerte de este. Si no se llegara a un acuerdo con los acuerdo con respecto al precio y condiciones de pago, serán determinados por peritos designados por la ley. Fíjense que aquí uno piensa, por eso yo siempre le digo a ustedes, los auditores son personas que son consultores para nuestros clientes. Muchas veces uno dice, pucha, mi papá tiene su empresa SRL, si él fallece va a ser mía. No. Si él fallece y te incluyó en el acta de constitución como heredero, es tuya. Si él fallece y no te constituyó y no te suscribió como heredero, los socios pueden ser quienes gestionen la adquisición de la parte. Claro que te van a dar la proporción de que le respondía a tu padre, claro que sí, pero no te van a hacer parte de la empresa. Porque la ocasión hace al ladrón muchas veces y las amistades cambian con el dinero. Por eso lo voy a leer, fíjense. La transferencia de las cuotas por causa de muerte de alguno de los socios se rige por el artículo tanto. Si el contrato social permite la incorporación de herederos del socio, es decir, tienen que estar escritos en el acta de constitución, y uno dice, ¿y por qué los voy a meter?
No tiene que meterlo. Por eso yo les digo, nace un hijo, que lo meta. Nace el otro hijo, que lo meta. Su esposa, todo tiene que estar escrito. ¿Por qué? Porque después uno no sabe qué puede pasar. El pacto será obligatorio. Si está escrito, los socios callados tienen que reírse. En caso contrario, los socios tendrán derecho a adquirir las cuotas del socio fallecido en proporción a las cuotas de capital y su valor comercial a la fecha de este. Quiere decir que si no está escrito ese heredero, esas personas, esos socios tendrán derecho a adquirir las cuotas del padre o madre fallecida y restituyéndole el capital que ellos aportaron, ¿no?, en valor comercial, pero no serán parte esos herederos de la sociedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algunos piensan que porque su papá tiene la empresa y fallece, van a ser dueños y van a gerentar ellos. No. Ya están viendo que cada sociedad tiene distinta legislación. En las otras no había esto. ¿Dudas? ¿Por qué? Porque eran más sociedades de familia, de personas. Papá fallece, obviamente, mamá asume. Mamá fallece, hijo asume. Porque eran sociedades de personas. En cambio, estas son sociedades de capitales, donde el dinero es el que manda. ¿Preguntas? No, continúa, Listen. Artículo 213. Copropiedad. Cuando exista copropiedad de una cuota social, se aplicará las disposiciones del condominio. La sociedad puede exigir la unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando exista una copropiedad de una cuota social, muchas veces no es que cada cuota de capital valga 100 bolivianos. Quiere decir que cada cuota de capital puede ser múltiplo de 100. Quiere decir que de repente una cuota de capital puede valer 100, puede valer 1000, puede valer 10.000. Una cuota de capital puede valer 100.000, puede valer 200.000 o 1.000.000 cada cuota. Ahora, muchas veces usted no tiene para comprar una cuota de capital de 100.000 y se reúnen 2 o más personas para comprar esa cuota. Usted y su hermano, o yo y mi hermana, o yo y mi hermano, o 3 personas tal vez, para comprar una cuota de 100.000, queremos participar de esta empresa, ¿ok? Entonces, ahí existe copropiedad, quiere decir que 2 o 3 personas somos copropietarios de una cuota de capital, pero no quiere decir que hay 3 votos, porque seamos 3. Hay un solo voto, y de nosotros 3 tenemos que determinar quién es el que va a ir a representar ante la sociedad. No podemos ir los 3 a hablar, no podemos ir los 3 a votar, porque sería injusto. Una cuota con 3 votos, porque ustedes lo han leído. Cada cuota tiene derecho a un voto. Entonces, la copropiedad te permite tener más de un dueño en una cuota, pero lo dispuesto en la ley establece que de esa sola cuota, un solo representante puede asistir a la reunión. Vamos a seguir leyendo. 215 de la forma de los socios en la oferta de cesión. Los socios que se pongan a ceder, ¿no? Los socios que se propongan ceder su cuota, comunicará su deseo por lo escrito a los demás socios, quienes en el término de 15 días de recibido el aviso manifestarán si tienen interés de adquirirla. Muchas veces los socios ya no quieren, algunos socios no quieren continuar por alguna razón, por viaje, divorcio, separación, enemistad o porque ya no quieren seguir trabajando, son muy mayores y quieren disfrutar su plata. Venden sus cuotas de capital, entonces la disponen antes de publicarlo, porque ellos no pueden ir a decirle al público, yo vendo a todos, les vendo a quien quiera, no. Primero internamente tienen que agotar instancias, en términos de 15 días de recibido el aviso, se manifestarán los intereses en adquirirla. Si no, si nadie se manifiesta en estos 15 días, que ya avisó internamente, usted puede venderla afuera. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Siga, continúe nomás, dice. 216 y el último artículo. Desacuerdo de los socios en la gestión. Si los socios no hacen uso de la preferencia, la ejercen parcialmente o no se da la autorización de mayoría prevista para la admisión de nuevos socios, la sociedad estará obligada a presentar dentro de los 60 días de la oferta uno o más personas que quieran las cuotas de capital. Es decir, si nadie quiere adquirir internamente, ya la sociedad dispondrá
para la venta afuera para los que quieran comprar. Con esto terminamos todo lo referente a la sociedad de responsabilidad limitada y comenzaríamos la próxima clase, ¿no? Hoy día vamos a finalizar aquí. Yo voy a enviar el Excel de la sociedad de comandita simple y también voy a enviar el Excel de la sociedad de responsabilidad limitada para que ustedes lo vayan analizando, viendo con calma y la próxima clase continuamos. Muchas gracias, jóvenes, por su atención y nos vemos el día jueves. Muy amable. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Vaya.